continuar con Reino Monera, hoy día lo vamos a terminar, y vamos a hacer el PP evaluatorio. Les quiero hacer una aclaración respecto a algo que me preguntó ayer la Emi, y como estábamos y ya terminábamos, dije, bueno, hoy día lo explico bien porque si no, no iban a entender el porqué. Ayer la Emi me preguntó respecto a los micoplasmas, que si en la tinción se veían incoloros. Entonces yo les dije sí, y es verdad. O sea, si yo le hago una tinción de Gram a un micoplasma, como no tiene pared, no me queda ni rosado ni violeta. Ahora, por una cuestión de clasificación, yo les dije que los micoplasmas se clasificaban dentro de los formicutes o formicutes. Dentro de este grupo, las bacterias que hay son gram positivas. Entonces, por convención y por estar dentro de los formicutes, a micoplasma se lo considera gram positivo, por más que cuando yo lo tiña no se tiña ni violeta ni rosado. Hago la aclaración porque es una duda que siempre surge. Además, cuando uno analiza micoplasma, analiza la composición de la pared y también se analiza la fracción 16S de su ARN ribosomal, es muy parecido al de un gram positivo. Entonces, por más que no se tiña ni de violeta ni de rosado, porque directamente no tiene pared, al estar clasificado dentro de los formicutes y ser todas bacterias, la mayoría gram positivas, es que se lo considera gram positivo, pero no porque tenga una pared gram positiva, porque directamente no tiene pared. ¿Se entiende, Emi? Porque ayer estábamos terminando y no quería hacer la aclaración porque nos íbamos a quedar sin tiempo, entonces por eso hago ahora la aclaración bien de la explicación. Si vos lo teñís te va a dar incoloro, pero por convención se dice que es gram positivo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto, porque es una pregunta que siempre surge. Entonces, si yo les pregunto qué gram es gram positivo. Si yo les pregunto si tiene pared, no tiene. Si yo les pregunto de qué color se tiñe, no se tiñe. Entonces tengan esa idea de que micoplasma es como una excepción en todo. Es una excepción por la tinción, es una excepción por la pared, es una excepción por la membrana, es una excepción por muchas cosas. Entonces, bueno, siempre está esa duda y por eso hago la aclaración. Bien, vamos a arrancar desde donde dejamos ayer. Ayer llegamos hasta la formación de endosporas, que yo les conté que, esperen que les comparto el power, Dani, que yo, dime, ¿los micoplasmas en qué grupo entran? ¿En eubacterias o en arqueobacterias? no, están dentro del dominio bacterias, son eubacterias, Gracias. de nada. Vamos, esperen que ahí les comparto el power, así arrancamos desde donde dejamos ayer. Ayer estuvimos viendo a lo último el tema de la formación de las endosporas, que yo les conté que son estructuras de resistencia. ¿Se acuerdan? Que cuando esta espora germina, se produce una célula vegetativa, obviamente va a germinar cuando las condiciones sean adecuadas, porque recuerden que esa esporulación se produjo justamente porque la bacteria tuvo la carencia de un nutriente, es decir, la esporulación en las bacterias que esporulan se producen porque hay algo en el ambiente que a la bacteria la está haciendo sospechar de que hay algo que no anda bien, hay alguna condición que no es adecuada. Entonces por eso empieza el proceso de esporulación. Recuerden que se llama endospora porque la espora se forma dentro de la bacteria. Hay otras que son exosporas y se forman hacia afuera. Por eso aclaro el término de endospora. Y recuerden que es muy importante, porque después vamos a ver fungi, que esta espora que se forma acá es una espora de resistencia, es decir, se va a producir cuando la bacteria vea que se puede llegar a morir y quiere dejar algunas células, porque justamente tiene que ser una célula de resistencia. Entonces ustedes imagínense que si la bacteria se estuviera por morir y produce una espora que la mata a la temperatura, no me sirve para nada, si igual se va a morir. Entonces, por eso las esporas también son resistentes a la temperatura, a la radiación UV, porque justamente son células de resistencia. Entonces, cuando las condiciones vuelven a ser favorables, esa espora puede germinar
y hace una célula vegetativa, que se le llama, que es, por ejemplo, una célula que puede producir una toxina. Entonces, esta es la importancia, que no es un mecanismo de reproducción, como lo es en los hongos, sino que lo que se produce acá es una célula de resistencia. Por eso se genera este proceso cuando hay carencia, por ejemplo, de un nutriente, cuando las condiciones son desfavorables. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando en lo que tenemos que ver hoy día. Hasta acá habíamos llegado ayer. ¿Qué es esto de la motilidad? Estuvimos viendo ayer el tema de los flagelos, de las fimbrias. ¿Alguno se acuerda cuál es el que permite moverse? Habíamos... Muy bien, los flagelos. ¿Todas las bacterias son flageladas? Pues no. Hay algunas bacterias que son flageladas y otras no. Dani, perdón, se me trabó. Quería preguntarte algo de la endospora. Sí. ¿La endospora es la célula vegetativa o No. es la célula vegetativa la que afecta la espora? La espora es lo que se... A ver, una bacteria, dentro de ella genera una espora. Esa espora después la termina liberando, se rompe la bacteria, termina liberando la espora, y esa espora, cuando germina, forma una célula vegetativa. O sea, para que las esporas se transformen en una célula vegetativa, tienen que volver a ser las condiciones ambientales favorables. Entonces, cuando una espora germina, se transforma en una célula vegetativa. Bien. Entendí. Genial. Bien, entonces, como estábamos hablando, no todas las bacterias tienen flagelos. En el caso de las bacterias flageladas, las que sí los tienen, se mueven en un proceso que se llama carreras y paradas. Es decir, la bacteria se mueve, se detiene, se reorienta y sigue en otra dirección. Es decir, en el proceso de pararse, la bacteria lo que hace es reorientarse hacia una nueva dirección. Eso pasa, obviamente, en las bacterias que tienen flagelos. Repito, no todas las bacterias tienen flagelos. Por ejemplo, las espiroquetas, ¿recuerdan que vimos un ejemplo de espiroqueta? Vimos el tema del Treponema pallidum, que era el causante de la sífilis. Tienen un flagelo en posición axial, un endoflagelo o flagelo periplasmático. Entonces va en forma paralela a la célula, ese flagelo, entonces hace que no haga un movimiento como de carreras y paradas. En el caso de las, por ejemplo, cianobacterias, las bacterias púrpuras, para moverse, no lo hacen por un flagelo, lo hacen por medio de flotación, porque tienen vesículas de gas, entonces les permite ir flotando y así se van desplazando. Entonces no es que todas las que se mueven se van a mover por un flagelo. Por ejemplo, algunas pueden flotar, y ese es su mecanismo para moverse. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Dependiendo de la disposición de los flagelos, es el tipo de movimiento que una bacteria puede hacer. ¿Se acuerdan que ayer vimos el tema de flagelos polares y flagelos perítricos? Que yo les conté, que estuvimos viendo cuando vimos los flagelos, que les conté la diferencia, que les dije, bueno, a ver, básicamente una célula o una bacteria se va a desplazar en una dirección u otra según el sentido de rotación del flagelo cuando el flagelo es polar. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá tengo un flagelo, esperen que ahí me señalo en el acá tengo un flagelo polar y acá tengo otro flagelo polar. Este flagelo polar es reversible, es decir, cuando el flagelo gira en un sentido, la bacteria se mueve en un sentido, y cuando el flagelo gira en sentido contrario, la bacteria se mueve para atrás. En cambio, en este caso, como el flagelo es unidireccional, es decir, se mueve solamente en una dirección el flagelo, la bacteria, si quiere cambiar de dirección, tiene que hacer esto, no puede ir hacia atrás. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos flagelos? Los dos son polares, fíjense que están en el extremo de una célula. Pero lo que ocurre es que este se mueve en un sentido o en el otro, el flagelo. Entonces, cuando se mueve en un sentido, la bacteria, por ejemplo, va hacia adelante, y cuando se mueve en el sentido contrario, la bacteria va hacia atrás. En este caso, como el flagelo no es reversible, se mueve solamente en un sentido, si la bacteria quiere ir hacia atrás, tiene que hacer como toda la vuelta. Porque el flagelo no tiene esto de un sentido o el otro. Ahora,
¿Qué pasa con los flagelos perítricos, que son estos que ustedes tienen acá? Cuando ustedes hablan, o en una bacteria yo tengo flagelos que son perítricos, lo que hacen es, como están en un determinado, cuando rotan en un determinado sentido, forman un penacho que impulsa la célula en una dirección. Pero cuando quieren girar en sentido contrario, no se coordinan y entonces la célula cambia de dirección. Es decir, para que más o menos se den una idea, fíjense que acá, esperen que ahí se lo señalo en el Power para que lo entiendan bien, acá tengo los flagelos perítricos. Fíjense que estos quieren en un sentido y estos giran en el otro, porque recuerden que el perítrico, los flagelos están dispersos en la superficie. Entonces, giran estos en un sentido, estos giran en el otro, y entonces como no se coordinan, la bacteria cambia de dirección. Venía en esta dirección, y debido a esto, la bacteria cambia de dirección. No es como en los polares, que el flagelo puede girar en ambos sentidos o en uno solo. Entonces, como les dije al principio, dependiendo del tipo de flagelo que tenga y cómo rote ese flagelo, es cómo se va a mover o qué dirección va a tomar esa bacteria. Pero sí, las que tengan flagelos van a hacer este movimiento, como les dije yo, de carrera y parada. Se desplazan, se detienen, se reorientan y cambian de dirección. Eso significa una sucesión de carreras y paradas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es esto de los mecanismos de orientación? Perdón, me salté de diapositiva. ¿Qué es esto de mecanismos de orientación? Vamos a hablar de dos conceptos que parecen bastante igual, pero no lo son. Como yo les dije, en cada carrera y parada, la bacteria se desplaza, analiza, se reorienta y sigue. Entonces, las bacterias tienen que estar orientadas. Si no, piensen que si la bacteria no estuviera orientada, si no pudiera detectar, por ejemplo, la dirección de un estímulo, empezaría a moverse por azar. Entonces, lo que ocurre es que la bacteria tiene dos mecanismos importantes, que son la cinesis y la taxis, que son cosas distintas. Por más que parezcan igual, no es lo mismo. ¿Qué significa el concepto de cinesis? Que es el primero que ustedes tienen ahí en el Power. El concepto de cinesis hace referencia a un mecanismo de orientación que tiene la bacteria para aproximarse a una meta. Entonces, mantiene la dirección del desplazamiento si la intensidad del estímulo aumenta y la cambia si la intensidad del estímulo disminuye. Eso es a lo que se conoce como cinesis. ¿Qué quiere decir? Cambia su movimiento, pero en forma no direccional. Es decir, lo que cambia es, por ejemplo, desacelerar o acelerar. Por ejemplo, una cochinilla puede moverse más rápido o menos rápido dependiendo del rango de temperaturas en la que esté. Tiene un rango óptimo de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, por ejemplo, puede que se mueva más rápido. Cuando la temperatura disminuya, puede que se mueva más lento. Eso es lo que se conoce como cinesis. Es un cambio en el movimiento de la bacteria no direccional. Es decir, por ejemplo, acelerar o desacelerar. Eso es lo que se conoce como cinesis. ¿Qué es lo que se conoce como taxis? En el caso de la taxis, por definición, es básicamente un movimiento que acerca o aleja a una bacteria de un determinado estímulo. Ustedes me van a decir, ¿cómo un estímulo? Claro, porque las bacterias puede, por ejemplo, que tengan una atracción por la luz, entonces tengan fototaxis, o que tengan una atracción por determinada sustancia química, entonces tengan una quimiotaxis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que una bacteria tiene atracción por la luz, entonces tiene fototaxis positiva. ¿Qué quiere decir esto? Reconoce de dónde viene el estímulo lumínico en este caso y se mantiene en el mismo sentido del estímulo porque ella tiene fototaxis positiva. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una bacteria? Es todo lo contrario, es decir, que no quiere la luz.
tiene una fototaxis negativa. En ese caso, va a reconocer de dónde viene el estímulo lumínico, pero se va a mover en sentido contrario, porque no quiere la luz. Entonces, les doy un ejemplo. Las cochinillas, por ejemplo, tienen fototaxis negativa. Reconocen que la luz viene, supongamos, de allá, se mueven para el otro lado. Porque no quieren la luz, quieren todo lo contrario, quieren ausencia de luz. Entonces, la taxis es cuando reconocen la dirección del estímulo y se pueden mantener en la misma dirección si el estímulo es positivo o en sentido contrario si no quieren ese estímulo. Les repito, hay bacterias que, por ejemplo, desean la luz, entonces quieren ir hacia la luz, necesitan el estímulo lumínico. Entonces, cuando detectan la dirección del estímulo, van hacia ese estímulo. Ahora, puede que haya bacterias que no quieren la luz. Entonces, en ese caso, si reconocen que el estímulo viene de allá, se mueven en sentido contrario. ¿Se entiende? Dani, yo no entendí la cinesis. O sea, por ejemplo, sería, por ejemplo, una bacteria que tiene estímulo por la luz, pero esa luz se va disminuyendo, ahí cambiaría de dirección. Exactamente. Lo que hace es aumenta o disminuye, o se acelera o se desacelera, según la luz disminuye o aumenta. Y no pueden actuar a la misma, o sea, no actúan a la misma vez esos dos mecanismos. Sí, porque en realidad la bacteria los tiene a los dos. Es decir, uno es la capacidad para reconocer el estímulo y otra es el orientarse hacia ese estímulo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, detecta que, por ejemplo, tiene fototaxis positiva, reconoce de dónde viene el estímulo. Ahora, si ese estímulo disminuye, se tiene que ir para otro lado, porque lo necesita el estímulo. Entonces, si el estímulo que venía de allá y era lumínico y yo lo quería, me disminuyó, tengo que cambiar de sentido, porque ya no está más ahí. Entonces, obviamente puede tener los dos, puede tener una cinesis y una taxis a la vez, ¿sí? Por supuesto que puede tener. Porque en uno reconoce de dónde viene el estímulo y en el otro se aproxima a la meta y se desplaza más rápido o más lento dependiendo del estímulo. Esa es la diferencia más importante entre la cinesis y la taxis. Entonces, pueden claramente tener las dos, de hecho la mayoría tiene las dos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, perfecto. Entonces, lo único que de este power ya no vamos a ver más, vamos a ver el último power, donde vamos a empezar a hablar un poquito, algo que ya hemos visto, lo hemos visto de hecho en la unidad de ciclo celular, cómo se reproducían las bacterias. Por fisión binaria. Perfecto, por fisión binaria. ¿Y cuál es el problema de la fisión binaria? Variabilidad. No da eso. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que no genera variabilidad. Perfecto, que no te genera variabilidad. Entonces quiere decir que uno de los problemas que tiene las bacterias es que su mecanismo de reproducción, justamente es la fisión binaria, no genera variabilidad. Entonces, ¿qué pasaría si solamente hicieran fisión binaria y no tuvieran otro mecanismo? ¿Cómo serían todas las bacterias? Todas iguales. Exactamente, serían todas iguales. Quiere decir que las bacterias tendrán que tener algún mecanismo para poder justamente ser distintas, es decir, para que no todas las bacterias sean iguales. Bueno, esos mecanismos de los que estamos hablando es estos mecanismos que ustedes tienen acá. Entonces, repito, si las bacterias solo hicieran fisión binaria, todas nuestras bacterias o las bacterias serían todas iguales. Las bacterias, el mecanismo más importante que tienen de variabilidad son las mutaciones. Es decir, el principal mecanismo por el que las bacterias son distintas es el proceso de mutación. Y fíjense que acá les habla del proceso de transferencia vertical. ¿Alguien sabe qué significa transferencia vertical? No, ¿Alguno leyó el apunte? ¿Pudo leerlo? yo llegué hasta movilidad. Bien, bueno, miren, les cuento una cosa.
Cuando uno habla de transferencia vertical de genes, habla de que es una transferencia de genes de una célula madre a las células hijas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, lo que pasaría en una mitosis sería una transferencia vertical, en una fisión binaria sería una transferencia vertical, es cuando hay un paso de genes desde las madres hacia las hijas. Eso es una transferencia vertical. Entonces, por ejemplo, en el proceso de fisión binaria, yo tengo una transferencia de genes vertical porque la célula madre le transmite a las hijas genes. Durante ese proceso pueden ocurrir mutaciones espontáneas, como hemos venido hablando en ácidos nucleicos, en genética, etcétera, etcétera. Hemos venido hablando de mutaciones espontáneas. Por ejemplo, por errores de copiado, puede ser por radiación. Entonces, la principal fuente de variación en las bacterias es justamente estas mutaciones que ocurren por transferencia vertical, es decir, mutaciones que le puede pasar la madre a sus hijas. ¿Y qué pasa? Como las células procariotas son haploides, esto también lo vimos, las mutaciones se expresan mucho más rápido que en una célula diploide. Entonces, esto es una de las principales causas, la principal causa por la que las bacterias son distintas. Ahora, ¿es la única? No. Existen otros procesos, que es lo que ustedes tienen acá, que es lo que nosotros le llamamos transferencia horizontal. En este caso, no va a ser una transferencia de madres a hijas, sino que va a ser una transferencia de genes entre individuos, pero no de madres a hijas, sino que cuando nosotros hablamos de una transferencia horizontal de genes, hablamos de que se producen entre organismos de una misma especie, pero no de una madre a sus hijas, sino entre los individuos de una misma especie. Por ejemplo, entre bacterias entre sí, no de una bacteria a sus dos hijas descendientes, sino entre bacterias entre sí. Y dentro de esos tipos de transferencia horizontal tenemos la conjugación, la transformación y la transducción. Todos son tipos de transferencia horizontal, repito, entre individuos de la misma especie. Vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos. El primer mecanismo que vamos a ver, yo ya se los mencioné, que es el mecanismo de la conjugación. ¿Qué era esto? Dani, Dime. entonces lo de la transferencia vertical y horizontal sería para transferir lo mismo, o sea que la Gise dijo que lo tocaba y le transfería su material genético, ¿puede ser? No, la transferencia vertical no es lo mismo que la transferencia horizontal. No, La claro, se diferenciarían en a quién se lo pasan, porque la vertical dijiste de mamás a hijas. Claro, pero el Exacto. método es el mismo. No, no es el mismo, porque vos en una transferencia vertical lo haces, como te dije, por fisión binaria, lo haces por mitosis, en cambio en una transferencia horizontal lo haces por conjugación, lo haces por transducción, lo haces por transformación, hay muchos, ustedes ven solo tres, pero hay otros mecanismos que justamente no es ni la fisión binaria ni la mitosis, son otros mecanismos. Obviamente lo que cambia es a quién se lo pasa, o entre quién. Exactamente, sí. Este mecanismo que ustedes tienen acá es el proceso de conjugación, que yo ya se los estuve más o menos contando cuando estuvimos hablando ayer. Yo les conté que las bacterias tienen un fragmento extra de ADN que se llama plásmido. Ese plásmido es un fragmento de ADN circular extra que tienen y que tiene la particularidad de que se lo pasan entre bacterias entre sí. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes tienen acá es un ejemplo del plásmido F. Hay distintos plásmidos. Por ejemplo, también está el plásmido R, que yo les conté ayer, que es el plásmido, por ejemplo, de resistencia, y que sería una de las causas por las que las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos. En este caso, el plásmido F
es el que determina la presencia de los pili. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una célula, ¿cómo? ¿Determina la presencia de los? Pili, estos pelitos que salen acá, que ayer estuvimos viendo, flagelos, fimbrias y pili. Bueno, los pili están determinados o están codificados por este plásmido F. ¿Qué significa esto? Las bacterias que tienen el plásmido F se las llama F positivas. Son células donadoras. Como tienen el plásmido, tienen pili. Es pilus en singular, pili en plural. Entonces, ¿qué pasa? Esta bacteria tiene el plásmido F, tiene pilus. Proceso de conjugación, fíjense que esta bacteria no tiene el plásmido, entonces es una F negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el pilus me va a comunicar esta bacteria con esta. Entonces lo que va a hacer es, el plásmido se lo va a pasar a esta. Entonces lo que ocurre es que ahora las dos bacterias tienen pili. ¿Por qué? Entonces las dos bacterias ahora son F positivas. Porque la original le pasó su plásmido, duplicó el plásmido se puede replicar en forma independiente del ADN de esa bacteria, duplicó el plásmido y ese plásmido se lo transmitió a una bacteria que no lo tenía. Entonces cuando se lo transmitió, ahora esta bacteria también tiene el plásmido F y por lo tanto genera pili. Entonces, esto es lo que se conoce como conjugación. Es la transferencia de ADN, es la transferencia de genes de una bacteria a otra, por medio puntualmente de los pilus, o pili. Repito, pilus en singular, pili en plural. ¿Se entiende? Sí, Dani. Sí. Esto también pasaría, como les dije yo, con el plásmido de resistencia. Es decir, se cree que existe un plásmido de resistencia, que es el plásmido R, en ese caso, que las bacterias también se lo pasarían entre sí por medio de pilus, y entonces cada vez más bacterias tendrían ese plásmido de resistencia que las hace resistentes. Por ejemplo, a los antibióticos. Este proceso es la conjugación. Pasaje de genes entre bacterias por medios de pilus. Directamente se pasan genes entre una bacteria y la otra. Segundo proceso, transformación. En este caso, no se comunican con otra bacteria, sino que la transformación es el proceso por el cual captan ADN del medio, captan plásmidos del medio y los incorporan. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Sí. Las bacterias pueden captar plásmidos, ADN del medio que los rodea e incorporarlo a la célula, a la bacteria. Ese proceso se llama transformación y también es un mecanismo de variabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Captan genes extraños del medio externo y lo incorporan a su genoma. Eso es la transformación. Pero no hay otra bacteria ahí, ¿o no? No, es Es la bacteria y el medio, digamos. directamente captan los genes, no se los pasa a una bacteria, sino que directamente captan ADN, captan genes del medio. No es que hay un pilus que lo está comunicando con otro. No, directamente captan el ADN o captan los genes del medio externo. Y eso es lo que se conoce como transformación. Y el tercer proceso es la transducción. En este caso van a intervenir los virus. ¿Se acuerdan los bacteriófagos? ¿Qué eran los bacteriófagos? Eran los que infectaban a las células bacterianas. Muy bien, es decir, son virus que infectan bacterias. Bueno, en este caso, en la transducción, van a intervenir esos bacteriófagos, van a intervenir esos virus.
¿Cómo van a intervenir en sus virus? Por definición, el proceso de transducción es la transferencia de ADN o de material genético de una célula a otra por medio de un virus. Es decir, en este caso no hay un pili que lo comunica, no captan del medio, sino que hay un virus que lleva el ADN de una bacteria a otra. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es de la siguiente manera. Imagínense que acá tengo una bacteria que tiene su ADN, acá tengo el virus, el bacteriófago mete su ADN, ¿sí? Fíjense que acá tengo fragmentos del ADN de la bacteria, el virus está haciendo copias de sí mismo, esto lo vimos cuando estuvimos viendo los ciclos del virus. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el virus ensambla sus copias, miren lo que pasó. ¿Qué pasó acá? ¿De quién es ese ADN? ¿Del virus o de la bacteria? De la bacteria. La bacteria. Que el virus lleva dentro de él virus bacteriano. Entonces, cuando infecta a otra bacteria, lisó a esta célula, chau, la mató a esta bacteria. Va a ir a colonizar a otra bacteria. Entonces, cuando este virus llegue a la segunda bacteria, miren, fragmento de la bacteria anterior, lo inserta en el ADN de la nueva bacteria. Eso es lo que se conoce como transducción. Es decir, el virus, en su proceso del ensamblado de copias, lleva dentro del ADN bacteriano. Entonces, cuando ese virus va y coloniza a otra bacteria, le inserta el ADN en el ADN de la nueva bacteria. Entonces, fíjense cómo acá, ahora, en esta bacteria, que es esta, tengo fragmentos de la bacteria anterior, fragmentos de ADN de la bacteria anterior. Por eso decimos que la transducción es la transferencia de ADN de una bacteria a otra por medio de un virus. ¿Se entiende? Dani, tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué la segunda bacteria, digamos, no tiene virus? Y, o sea, digamos, el ADN ese bacteriano no tiene una carga viral. No, porque todavía no ha sido infectada. Fíjate que recién acá la está infectando. Ah, bien, y digamos, este mecanismo o sea, no es el más común, ¿o no? Dentro de las... No es el más común es la conjugación, pero esto también ocurre. Claro, pero digamos, dentro de las probabilidades tenés, o sea, Sí. es más probable que terminen lisándose otras bacterias porque las infectan que se reproduzcan. Totalmente, pero vos pensá una cosa, si una bacteria se lisa, el ADN bacteriano queda en el medio, ¿o no? ¿Y qué puede pasar con ese ADN bacteriano? Ah, bien. Que lo capte otra bacteria. ¿Se entiende? Es Sí. decir, cuando una bacteria se lisa, se rompe y libera su ADN, ese ADN que queda puede ser captado por otra en un proceso de transformación. Entonces, no, claramente no es el más común porque vos necesitas justamente un virus en el medio. O sea, necesitas que haya un virus que te lo lleva de una y te lo traiga a otra. O sea, que haya esa transferencia de un virus de una bacteria a otra. Lo más común es, como les dije, el proceso de conjugación. Ese es como el mecanismo más común. ¿Se entendieron los mecanismos? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a empezar, ya que hemos estado hablando de bacterias, perdón, vamos a hablar de antibióticos. Un poquito. Ustedes tienen un recuadro, ya les digo en qué página, para que aprendan a leer los recuadros, un ensayo. Exactamente, en la página 22 y 23, que les hablo un poquito de los antibióticos. ¿Todos los antibióticos funcionan igual? No. No todos los antibióticos. Por eso existen tantas drogas antibióticas y todos ejercen un efecto distinto sobre una bacteria, ¿verdad? Recuerden, chicos, que esto un poco también les sirve, como yo digo, para la vida, que por más que parezca obvio, yo no puedo tomar un antibiótico por cualquier cosa. Es decir, si yo tengo una infección viral
Yo no me sirve a mí tomar un antibiótico. El antibiótico solo sirve para las bacterias. ¿En qué se sustenta la eficacia de un antibiótico? Obviamente en que lo que hace es interfiere con el patógeno, pero sin afectar la célula. Imagínense si yo tomo un antibiótico y me eliminara las células de mi cuerpo, no me serviría el antibiótico. Lo que hace es atacar desde algún punto al patógeno sin interferir en la célula del hospedador. ¿Todos actúan iguales? No. Hay algunos antibióticos que inhiben la pared celular de la bacteria, como por ejemplo la penicilina, la cefalosporina. Hay otros que lo que hacen es inhibir en la bacteria la síntesis de sus ácidos nucleicos, como las sulfaminas, por ejemplo. Y hay otros que inhiben la síntesis de proteínas de esa bacteria, como las estreptomicinas, las gentamicinas, las tetraciclinas. Es decir, todas las drogas, de alguna manera o de otra, lo que tratan es de evitar que esas bacterias se sigan replicando y siga aumentando, obviamente, la carga bacteriana. El primer antibiótico conocido, ¿quién lo descubrió? Fleming, y fue la penicilina, que recuerden que la penicilina viene de un hongo, de Penicillium. ¿Todos los Penicillium producen antibióticos? No, chicos, claramente que no. Es decir, el Penicillium que le sale a la fruta que quedó al tomate no me produce penicilina. El Penicillium, para el que no lo sabe, es el hongo verde ese que vemos, está dentro de esas ramas. Es uno de tipos de Penicillium, ¿sí? No puntualmente el que produce el antibiótico. El Penicillium que produce la penicilina es el Penicillium notatum, ¿sí? Existen otros penicillium que, por ejemplo, pueden infectar, no sé, el pan, la fruta, que es ese hongo verde que ustedes por ahí ven. Pero no es que es de ahí voy a sacar antibiótico, no es que agarro un tomate y voy a tener antibiótico. Hay un tipo particular de penicillium, que es el notatum, que es el que produce la penicilina. Ojo, porque con el correr del tiempo, a ver, la Segunda Guerra Mundial fue como el lugar donde se puso a prueba a la penicilina y se dieron cuenta de que había bacterias que no servía la penicilina para ella. Por ejemplo, una es Staphylococcus aureus, que es resistente a la penicilina. De hecho, Staphylococcus aureus tiene un problema que es que es resistente a muchos antibióticos, no solamente a la penicilina, a la streptomicina, al cloranfenicol, a la tetraciclina, también es resistente Staphylococcus aureus. Entonces, bueno, ¿qué significa que sea resistente? Bueno, que sea resistente significa que va a presentar mecanismos, la bacteria, que dificultan o impiden la unión del antibiótico con el blanco, es decir, con la célula que quiere atacar. ¿Cómo pueden ser resistentes? A ver, la resistencia se debe principalmente a mutaciones que tienen las bacterias y también a recombinaciones de genes. Obviamente hay factores que aumentan la resistencia, como por ejemplo el uso indiscriminado de antibióticos. En este país uno toma antibióticos y compra antibióticos como si fueran chicles, va a la farmacia y le decís dame y te lo venden, y ni siquiera saben si lo necesitas. Otro, antes se usaba mucho el antibiótico como aditivo alimentario, es decir, muchos alimentos para conservarlos, se les agregaba antibióticos para que justamente no fueran atacados por una bacteria. Hoy en día ya no se usa el antibiótico casi en la industria alimentaria, se trata de no usar. Principalmente hoy la principal causa de la resistencia es justamente el uso indiscriminado de antibióticos por parte de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia a los antibióticos, una bacteria puede verse afectada, o sea, puede afectar la unión de el fármaco con la célula a la que quiere afectar de distintas maneras. Por ejemplo, puede degradar el antibiótico, entonces si lo degrada no sirve. Puede expulsar el antibiótico fuera de la célula, entonces tampoco sirve. Puede modificar la célula sobre la que actúa, entonces es como que el antibiótico pierde su acción, queda como insensible. O puede, por ejemplo, modificar el blanco, entonces es como que la célula queda, es como si no lo afectara el antibiótico, es decir, queda no vulnerable al antibiótico.
Son distintos mecanismos por los que las bacterias pueden tener esa resistencia o afectar a esa resistencia. Entonces, cuando yo digo una bacteria es resistente, es que tiene algún mecanismo de estos que yo les he dicho que impiden el encuentro del antibiótico con la célula blanco, que es a la que se tiene que unir. Es la célula a la que se tiene que unir para cumplir su efecto. Entonces, puede que degraden al antibiótico, puede que expulsen el antibiótico fuera de la célula, que modifiquen la célula que tiene que recibirlo, que la hagan insensible al antibiótico, es decir, bueno, depende obviamente de la bacteria, el tipo de resistencia que tenga. Pero la verdad es que esto de la resistencia, chicos, para nosotros es un problemón, porque muchas veces pasa que determinada bacteria podría tratarla con un antibiótico en particular, pero resulta que la bacteria ya es resistente. Entonces, a mí ya no me sirve ese antibiótico. Por ejemplo, yo les dije, Staphylococcus aureus se demostró que es resistente a muchos antibióticos conocidos. Entonces, es un tema tratarla, porque hay bacterias que yo directamente les aplico un antibiótico cualquiera y chau, ya está, la elimino. Por algún mecanismo la elimino. Entonces, la resistencia de las bacterias para nosotros es un problema. ¿Y saben dónde se da mucho eso? ¿A dónde hay muchas bacterias resistentes? ¿Dónde puede haber? En los hospitales, chicos. Esas famosas bacterias hospitalarias, intrahospitalarias que hay, es muy común en el hospital. Estas bacterias que no las puedo eliminar con nada y que, qué sé yo, una persona entra por ahí por algo y dice, mira, se agarró una bacteria intrahospitalaria. Piensen que son bacterias que están ahí recontraacostumbradas a los antibióticos, a los desinfectantes, entonces son muy difíciles de eliminar. Y para nosotros es un problema. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a la última parte, que es la parte de la nutrición. En este caso, nosotros podemos clasificar a las bacterias, dijimos por la forma, por el gram, por lo que sea, pero también lo podemos clasificar por su nutrición. Las bacterias van a necesitar una fuente de energía y una fuente de carbono. Entonces, dependiendo de qué fuente de energía o qué fuente de carbono usen, yo tendré distintos tipos de grupos de bacterias. Por ejemplo, fotótrofos son aquellos que como fuente de energía usan la luz solar. Y miótrofos, los que como fuente de energía usan la energía que obtienen de compuestos orgánicos. A su vez, como fuente de carbono puede usar carbono inorgánico, como el dióxido de carbono, y se llaman litótrofos, o como fuente de carbono pueden usar compuestos orgánicos y se llaman organótrofos. Entonces van a ver que tengo quimio-litótrofos, quimio-organótrofos, fotolitótrofos. Porque las bacterias pueden tener, qué sé yo, como fuente de energía esto y como fuente de carbono esto o fuente de carbono esto. Entonces van a ver que tenemos grupos de bacterias, que ahora las vamos a ver, que lamentablemente, chicos, se los tienen que estudiar. Esto que vamos a ver ahora, bueno, acá tienen un cuadrito, fotolitótrofos, fotoorganótrofos, quimiolitótrofos, quimioorganótrofos. Fíjense que la mayor parte de las bacterias son quimioorganótrofas. ¿Qué quiere decir? Utilizan como fuente de energía compuestos químicos y como fuente de carbono compuestos orgánicos. Pero tenemos 4 grupos distintos de bacterias que vamos a clasificar y cada uno de estos grupos los tenemos que ver y los ejemplos los tienen que saber. Entonces, tienen que saber las bacterias purpúreas, las bacterias verdes no sulfúreas, no sé, las bacterias, las cianobacterias, cada una tienen que saber su fuente de energía, su fuente de carbono. Ahora las vamos a ver. Vamos a empezar con los fotótrofos. Son autótrofos fotosintéticos. ¿Qué quiere decir? Hacen fotosíntesis, chicos. El proceso que hacen es una fotosíntesis oxigénica. Y nuestro ejemplo son las cianobacterias, que las hemos nombrado 4.000 millones de veces a lo largo de esta unidad. Tienen clorofila A y ficobilinas, que son pigmentos
que ya los vimos en fotosíntesis, y acá fíjense que, por ejemplo, estos que les mencionan acá, que se llaman proclorofitos, tienen clorofila A y B, pero no tienen ficobilina. Entonces, solo necesitan nitrógeno, dióxido de carbono, agua y unos pocos nutrientes. Forman unas colonias que se llaman heterocistos. Las colonias tienen células especializadas, estructuras especializadas, que se llaman heterocistos, que son estructuras que les permiten fijar nitrógeno. El nitrógeno es muy importante, chicos. Ustedes no han visto el ciclo del nitrógeno, pero los individuos necesitan fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno para vivir. Nosotros, de hecho, también necesitamos nitrógeno. Por ejemplo, cuando incorporamos una proteína, usamos parte de ese nitrógeno y otro nitrógeno lo excretamos. Es decir, también es un alimento en las plantas, obviamente, más todavía. Por eso existe el ciclo del nitrógeno, porque las plantas necesitan, obviamente, más nitrógeno que en nosotros. Principalmente es un desecho que nosotros lo eliminamos como... No, las vamos a ver más adelante, a las que fijan el nitrógeno, y también a las que desnitrifican, ¿sí? Pero estas bacterias y también las plantas necesitan nitrógeno. Nosotros principalmente el nitrógeno lo excretamos como un desecho, ¿sí? Que lo incorporamos con las proteínas y lo excretamos como un desecho. En las plantas y en las bacterias no, es necesario, ¿sí? Entonces, algunas bacterias pueden ser simbiontes. ¿Qué significaba que fueran simbiontes? ¿Alguno se acuerda? Era una relación beneficiosa con donde está hospedado. Exactamente. Es decir, por ejemplo, hay una planta que se conoce como helecho de agua, que tiene una cianobacteria que se llama anavena. Entonces hay una relación simbiótica entre la planta y la cianobacteria, ¿sí? Las cianobacterias, entonces, como dijimos, hacen fotosíntesis oxigénica. Son autótrofos fotosintéticos. Hay algunos que hacen lo que se llama fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué quiere decir esto? Son anaerobios estrictos, no toleran el oxígeno. Entonces, estas bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénico utilizan azufre, hidrógeno, anhídrido sulfuroso como reductor en lugar de agua. Las bacterias que vimos antes, que es los que hacen la fotosíntesis muy parecida a las plantas, utilizan el agua. Y dentro de este grupo que hacen fotosíntesis anoxigénica, vamos a ver las bacterias rojas o purpúreas del azufre, las rojas no sulfúreas, las verdes del azufre y las bacterias verdes no sulfúreas. Lo que más me importa que entiendan de acá es que hacen fotosíntesis pero anoxigénica, es decir, no toleran el oxígeno, ¿sí? Y los tenemos acá. Por ejemplo, las bacterias rojas o púrpuras del azufre, tenemos el género Chromatium, que utiliza azufre, o sea, utiliza el anhídrido sulfuroso y acumula azufre, y utilizan dióxido de carbono. Pero también algunos son fotoheterótrofos y en vez de utilizar dióxido de carbono, utilizan compuestos orgánicos. Las bacterias rojas no sulfúreas, como las rodopseudomonas, que tienen una particularidad. Estas, dependiendo si hay luz o no, cambian su tipo de metabolismo. Por ejemplo, si no hay oxígeno y con luz, hacen fotosíntesis usando energía de compuestos orgánicos. Si no hay oxígeno y en oscuridad, fermentan. Y si hay oxígeno y en oscuridad, respiran. Es decir, cambia su metabolismo dependiendo de la presencia o no de oxígeno y si hay luz o no. Las bacterias verdes del azufre tenemos el género Chlorobium, que son anaerobios y son fotótrofos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí utilizan como fuente de energía
la luz y son anaerobios estrictos, no toleran el oxígeno. Entonces hacen un proceso de fotosíntesis anoxigénica. Y su fuente de poder reductor es el azufre. Por eso se llaman bacterias verdes del azufre. Y por último, las últimas de este grupo son las verdes no sulfúreas, que pasa lo mismo. Pueden ser fotoorganótrofos y usan compuestos orgánicos como fuente de carbono, fotoautótrofos y usan compuestos del azufre, o heterótrofos y utilizan compuestos orgánicos cuando hay oscuridad y anaerobiosis. Fíjense que hay muchas bacterias que cambian su metabolismo dependiendo de las condiciones. Después tenemos el grupo de los quimiolitótrofos. Dani, perdón. ¿Qué? Y los ejemplos que nos tendríamos que saber son el cromatium, esos nombres. Clorobium, Chloroplexus, Rhodopseudomonas y Chromatium, nada más. Sí, solamente eso. Después pasamos a los quimiolitótrofos. Dime. Los que hacen la fotosíntesis oxigénica y anoxigénica pueden ser fotolitótrofos o fotoheterótrofos. Sí. Creí que solo eran fotolitótrofos. No, porque, a ver, en realidad, fíjate que acá, por ejemplo, tenés algunos que utilizan, por ejemplo, mira estos. Las bacterias verdes pueden ser fotoorganótrofos. Pueden cambiar su metabolismo y ser fotoorganótrofos. Entonces, sí, pueden ser de los dos. Porque como les dije recién, hay algunos que cambian su metabolismo dependiendo de las condiciones. Dependiendo si hay luz o no, dependiendo si hay oxígeno o no. Vamos con los quimiolitótrofos. En este caso usan como fuente de energía un compuesto químico y como fuente de carbono, ahí sí, el carbono inorgánico. ¿De dónde obtienen la energía? ¿De qué compuestos inorgánicos? Bueno, fíjense que acá les pusimos, la fuente de carbono es dióxido de carbono, ya lo dijimos, pero la energía puede ser hidrógeno, nitrito, azufre, hierro, dependiendo de el tipo de bacteria. Y a estos, a los quimiolitótrofos, se les llama el grupo de los oxidadores. Fíjense que son todos oxidadores. De azufre, de hidrógeno, de hierro, de metano. Entonces, los oxidadores de hidrógeno son quimiolitótrofos facultativos, es decir, toleran ciertas concentraciones de, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una bacteria facultativa, decimos que tolera condiciones de oxígeno y también de anaerobiosis. En este caso, fíjense que lo que hace es oxidar el hidrógeno y formar agua. Acá está el que me estabas preguntando, Emi, vos antes. Las bacterias nitrificantes son oxidadores de nitrógeno. Y fíjense que estos son aerobios obligados. Quiere decir que sí o sí necesitan oxígeno. Y tenemos a nitrosoma y a nitrobacter. Nitrosoma te oxida el amoníaco a nitrito y nitrobacter el nitrito a nitrato. Estos sí son los que intervienen en el ciclo del nitrógeno que me preguntabas, Emi, vos antes. Oxidan el nitrógeno. Entonces son nitrificantes, aportan nitrógeno al suelo. Después tenemos los oxidadores de azufre, que justamente oxidan el sulfuro de hidrógeno a azufre, y el azufre a sulfato. Fíjense que acá tenemos dos géneros, Thiobacillus, que lo que hace es al anhídrido sulfuroso, o mejor dicho, al anión, lo transforma en sulfato. Fíjense que hace como en dos etapas del proceso, de sulfuro de hidrógeno a azufre y de azufre a sulfato. Después tenemos los oxidadores de hierro, que obviamente oxidan el hierro, ferroso, férrico, y los oxidadores de metano, que se llaman metanóforos, porque lo que hacen es, estos son muy beneficiosos, porque el metano es tóxico, entonces lo que hacen es, al metano lo transforman en dióxido de carbono. Y estos, fíjense que son aerobios obligados. Cuando se habla la palabra de
estricto y obligado. Estricto significa que sí o sí tienen que vivir en esas condiciones. Por ejemplo, si yo les digo anaerobio estricto, es que sí o sí tienen que vivir sin oxígeno. Si les digo aerobio estricto, es que sí o sí tienen que vivir con oxígeno. Después tenemos los últimos, que es como les dije yo, que son los más abundantes, que son los quimio-organótropos. Fuente de energía, compuesto químico, fuente de carbono, un compuesto orgánico. Y acá tenemos todo el grupo de los reductores, todo lo contrario a lo que vimos recién. Entonces van a tener los reductores de oxígeno, entonces en este caso son aerobios o anaerobios facultativos y otros son estrictos, como por ejemplo la pseudomona. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hay oxígeno lo usan, pero cuando no hay oxígeno también pueden vivir. Lo que pasa es que cuando hay oxígeno obtienen más energía. Después tenemos los desnitrificantes, también son los que intervienen en el ciclo del nitrógeno. En este caso lo que hacen es transformar el nitrito en nitrógeno que se elimina a la atmósfera, entonces estos desnitrifican los suelos. Los reductores de hierro hacen lo contrario, es decir, me reducen el hierro. Los reductores de sulfato, que usan el sulfato como aceptor final de electrones, fíjense, acá tenemos un anaerobio estricto, sí o sí sin oxígeno, y tenemos desulfovibrio o desulfobacter, por ejemplo, este transforma el acetato en, fíjense, dióxido de carbono, sulfato en anhídrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, utilizan como aceptor final al sulfato, como aceptor final de electrones. Y los reductores de dióxido de carbono, que tenemos los metanógenos, que transforman el dióxido de carbono en metano, lo reducen, o los homoacetógenos, que transforman el dióxido de carbono en ácido acético. En ambos casos están haciendo procesos de reducción. Obviamente el metano es tóxico, ¿sí? Entonces, estos son metanógenos, generan metano. Y por último tenemos los fermentadores, que en este caso el proceso de fermentación, claramente lo vimos, es un proceso en ausencia de oxígeno, y básicamente los procesos de fermentación son muy importantes porque recuerden que en los procesos de fermentación la materia orgánica solo se puede mineralizar mediante esta actividad de microorganismos fermentadores y otras bacterias anaerobias. Es decir, los procesos de fermentación en la naturaleza son muy importantes. Los metanogénicos, ahí están los que yo les estaba diciendo, producen metano. Todos son de la arquea, todos son del dominio arquea. Y están los que hacen metanogénesis acetoclásica o oxidación anaeróbica del hidrógeno. Acá lo que hacen es, reducen el dióxido de carbono a metano, y acá lo que hacen es justamente transformar el ácido acético en metano. Recuerden que el metano, como ya les dije antes, es tóxico, ¿sí? Lo último, ciclo microbiano. La verdad, chicos, es que el agua es un medio bastante pobre en nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos con lo que pasa en la Tierra, la verdad es que vivir en el agua, los océanos, tienen tanto volumen de agua y las últimas partes o las partes más profundas no reciben luz, entonces la realidad es que las formas de vida del agua se alimentan del carbono que se produce por fotosíntesis en 30, 50 metros de profundidad, que es la parte que está iluminada. Entonces los océanos y las aguas continentales son muy diluidos en cuanto a nutrientes. Los nutrientes son un factor limitante. Entonces, la realidad es que las algas que forman el fitoplancton fijan carbono inorgánico y liberan al agua carbono orgánico disuelto. Entonces, todos los consumidores se alimentan de eso, de justamente lo que las algas que forman el fitoplancton producen. Entonces, obviamente,
es limitada la cantidad de nutrientes que hay en el agua. Entonces existe lo que se llama el ciclo microbiano, que es una microred alimentaria que está formada por bacterias, eucariotas unicelulares, como las algas. Esto se descubrió luego de muchas investigaciones que hubieron de técnicas de microscopía, de fluorescencia, etcétera, donde se descubrió, se estaba tratando de investigar las relaciones de alimentación que existían y también, ¿saben qué? Cómo se controlan las poblaciones bacterianas. Entonces, aparece el concepto de ciclo microbiana, donde en esa microred hay bacterias, eucariotas unicelulares y algas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, la producción primaria de carbono se produce y hay como una pequeña microred alimentaria que se forma. Entonces, por ejemplo, los flagelados y los ciliados se alimentan de las bacterias, se nutren y controlan el número de bacterias que hay. Entonces, en estas pequeñas redes tróficas, por eso se llama microredes, son muy importantes el nanoplancton, que son todos los organismos que miden de 30 a 5 micrómetros, el picoplancton, que son los que miden menos de 5, y el microplancton, que son los que miden más de 30 micrómetros. La verdad es que el nanoplancton, la producción de nanoplancton, es la que alimenta a la mayor parte de los que viven en las aguas con limitación de nutrientes. Entonces, básicamente, por ejemplo, ¿por qué son tan importantes acá los bacteriófagos? Otra vez lo volvemos a mencionar. Porque no solamente que controlan las poblaciones bacterianas en el agua, sino que básicamente estos bacteriófagos, esta presencia generalizada, está relacionada con este funcionamiento del ciclo microbiano, que es lo que estábamos viendo recién. Se cree que, por ejemplo, hay en el agua, hay aproximadamente 10 virus por cada célula bacteriana. Imagínense la cantidad de virus en comparación con la cantidad de bacterias. Entonces, lo único que ustedes tienen que saber básicamente de estos ciclos microbianos es lo que es un ciclo microbiano. Es como una microred trófica que hay. ¿Se acuerdan que en ecología vimos las redes tróficas? El productor, el consumidor, bueno, son como microredes alimentarias que hay, pero en el agua. Entonces, por eso tengo bacterias, eucariotas unicelulares como las algas. Porque la verdad es que el océano, las aguas, hay una limitación importante de nutrientes, sobre todo porque en las partes más profundas no llega la luz. Entonces el carbono empieza a ser un recurso limitado. Como les dije yo recién, la luz llega solamente de 30 a 50 metros, que es hasta donde llega la luz solar, y todo lo demás abajo no. Entonces la fuente de carbono es limitada. ¿Se entendió? Dani, Sí. en lo anterior de los quimiótrofos, Sí, autótrofos, sí. eso se aplicaría a ambos, arquea y bacteria, y que solo los metanógenos sería solo para arqueas. Exactamente, los metanógenos hay solamente del dominio arquea. No se conocen, puede que después se descubran, del dominio bacteria que produzcan metano. Todavía no se conocen. Bien, era eso. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana vamos a hacer el TP, así que lean la unidad para mañana. Y después del TP vamos a ver dudas que hayan quedado de lo que hemos visto a lo largo de la unidad. ¿Saben? Ok. Dale, Dani. Mañana que tengan un hermoso día. Igualmente, chao. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.